Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al canal. Yo soy Mari. Hoy vamos a realizar el paso a paso detallado de este hermoso bolso. Miren qué precioso. La verdad que me lo han solicitado bastante en el canal y hoy con mucho cariño lo he realizado para ustedes. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Y si eres nuevo y aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y que actives también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Cada semana estamos subiendo clases de modelos que están en tendencia y son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. Lo único que te pido es que dejes un comentario como muestra de agradecimiento. La verdad que eso me motiva bastante a seguir compartiendo estas hermosas clases contigo. Ahora sí, sin más que decir, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Vamos a estar trabajando con estos materiales. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Tengo 90 centímetros de cadena, 2 argollas mosquetón de 3 centímetros, 2 de 2 centímetros, un mosquetón mediano, 2 media luna, cinta métrica, aguja de tejer de 3 milímetros, esta es para esconder hebras, aguja de tejer de 5.5, esta será nuestra aguja principal, 2 campanas para las borlas, un broche, miren el que tengo a la mano. Ustedes pueden usar el que tengan en el momento, tijeras, y vamos a estar usando 1 kilo de trapillo. Este es tipo pluma extra licrado y tiene unas medidas de 2 centímetros de ancho. Vamos a comenzar con un nudo deslizado y tejeremos 18 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos, tomamos hebra y deslizamos. De esta forma vamos a realizar las cadenetas hasta llegar a la número 18. Te recomiendo que al momento de trabajar este proyecto lo hagas con trapillo pluma extra licrado, un trapillo que sea bastante liviano para que el bolso no te vaya a quedar muy pesado. Finalicé las 18 cadenetas, vamos a realizar una adicional y este va a ser nuestro punto de altura. Tendríamos un total de 19 cadenetas y estas tienen un largo de 15 centímetros y medio. Vamos a comenzar la primera vuelta y esta la vamos a hacer de puntos bajos sencillos. Damos vuelta a la cadeneta y vamos a pasar la aguja debajo de la segunda lomita porque la primera es nuestro punto de altura. Pasamos debajo de cada lomita, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y pasamos por las 2. Aquí tenemos nuestro primer punto bajo, pasamos debajo de la siguiente lomita, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Debajo de la que sigue, siempre la altura la vamos a dar a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Pasamos nuevamente, hemos llegado a la última lomita, vamos a pasar la aguja debajo y vamos a realizar el último punto. Finalizamos esta primera vuelta y aquí tenemos un total de 18 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Miren cómo quedaron los puntos. Aquí realizamos cadeneta de altura. No vamos a dar vuelta, vamos a girar la pieza porque vamos a comenzar aquí el patrón de puntos con el que vamos a trabajar este proyecto y este va a ser de puntos bajos dobles. Este punto ya lo hemos trabajado bastante aquí en el canal, es un punto muy bonito y la verdad que este bolso me lo han solicitado bastante. Entonces trabajamos ahora de regreso, pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y miren que de este lado también tenemos cadeneta completa. Entonces pasamos en el centro
de la segunda cadeneta de este lado y en el centro de la cadeneta que está justo enfrente. Vamos a tomar las 2 hebras de arriba y ahí vamos a realizar un punto bajo. Por eso es punto bajo doble, porque estamos tomando 2 hebras para realizar el punto. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, tomando la hebra de arriba y la que está enfrente. Pasamos en la segunda. Recuerden que siempre la primera es nuestro punto de altura. Miren cómo nos tiene que quedar la aguja totalmente recta. Tomamos hebra, pasamos por las 2, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y en el centro de la cadeneta que está en la parte de atrás. Tomamos hebra, pasamos por las 2, damos altura, aquí tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Pasamos en el centro de la siguiente y en la que está detrás. Vamos a realizar el último punto. Miren que aquí se ve la última cadeneta de ambos lados. Pasamos en el centro de la primera y en el centro de la que está en la parte de atrás. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Finalicé la segunda vuelta y miren cómo nos van quedando los puntos. Ahora no se ven con forma, pero a medida que vayamos subiendo ustedes van a ver cómo va quedando el patrón. Aquí tengo un total de 18 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No estamos trabajando ni aumentos ni disminuciones. Vamos a realizar cadeneta de altura. Vamos a colocar la pieza de esta forma y vamos a trabajar ahora de regreso. De este lado tenemos cadeneta completa y de este lado ya no tenemos cadeneta completa. Tenemos una hebra, miren aquí, y de la parte de atrás tenemos unas lomitas. Vamos a trabajar pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta y debajo de la hebra que está de la parte de atrás. No vamos a tomar la lomita, solamente la hebra. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y de la hebra que está en la parte de atrás, dejando la aguja totalmente recta de esta forma. Tomamos hebra, pasamos por las 2 hebras, damos altura, tomamos hebra y pasamos por las 2. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y en la hebra de la parte de atrás. Realizamos el cierre en el centro de la siguiente y en la hebra que está atrás. Vamos a realizar el último punto.
acomodamos la pieza y aquí podemos ver la última cadeneta, y en la parte de atrás miren que aquí está la hebra. Miren aquí, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás. Damos altura y cerramos el punto. Realizamos cadeneta de altura y finalizamos la tercera vuelta. Vamos a trabajar la cuarta vuelta realizando el mismo proceso. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y en la hebra que está de la parte de atrás. Vamos a realizar los últimos dos puntos. Aquí tengan presente que siempre el último punto tiende a esconderse. Entonces aquí tenemos el penúltimo punto y acá está el último. Traten siempre de llevar esta lomita hacia atrás para que puedan ver dónde está el punto, verificando que tengan los 18 puntos completos para que no les vaya a faltar uno. Pasamos en el centro de la penúltima y en la hebra que está de la parte de atrás. Cerramos el punto, pasamos en el centro de la última cadeneta y miren aquí donde está la hebra en la parte de atrás. Damos altura y cerramos el punto. Finalizamos la tercera vuelta y es normal que la pieza se vea así un poquito torcida. Siempre que finalicen van acomodando la pieza y a medida que vayan subiendo ella va quedando rectecita. Vamos a realizar cadeneta de altura y vamos a trabajar la cuarta vuelta realizando el mismo proceso. Trabajamos de regreso pasando la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que está de la parte de atrás. Ya no vamos a ver cadeneta de este lado, siempre va a haber una hebra. Entonces van a pasar en el centro de la cadeneta y debajo de la hebra que está detrás, y de esta forma van a seguir realizando los puntos. Hacen el cierre, pasen el centro de la siguiente y en la hebra de atrás van a hacerlos de esta forma hasta llegar al último punto. Ya finalicé la cuarta vuelta. La quinta y las que vienen las vamos a seguir trabajando de la misma forma, pasando la aguja en el centro de la cadeneta, siempre va a ser la segunda, y en la hebra que está justo de la parte de atrás. Siempre debe coincidir la cadeneta con la hebra de atrás. Este va a ser el proceso que vamos a seguir realizando hasta llegar a la altura deseada. Yo voy a seguir trabajando y ya les muestro cuántas vueltas vamos a realizar, pero primero les voy a dar las medidas. De largo tenemos 20 centímetros. Ya le he dado la altura a la pieza y aquí he realizado 62 vueltas. ¿Cómo la vas a identificar? Vas a tomar la pieza y vas a ver dónde están las lomitas. Cada lomita es una vuelta y de este lado debes tener 31 lomitas. De la parte de atrás también debes tener 31 lomitas para un total de 62, que es el total de vueltas que hemos realizado. Te voy a dar las medidas. De largo tenemos 39 centímetros y de ancho tenemos 20 centímetros. Si quieres realizar este bolso un poquito más alto, vas a seguir trabajando vueltas, y si lo quieres más ancho vas a realizar más cadenetas al inicio. Ahora vamos a realizar una vuelta de puntos bajos alrededor de la pieza para darle un mejor acabado.
nos ubicamos donde tenemos el último punto y este debe finalizar del lado donde tenemos el nudito deslizado del inicio. En este punto, que es el último de la vuelta, vamos a realizar un aumento para darle la forma ovalada a esta esquina. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y realizamos una cadeneta de altura. Pasamos la aguja en el espacio donde hemos realizado este último punto y ahí vamos a hacer el aumento. Tenemos dos puntos dentro del mismo punto y en el centro de esos dos puntos tenemos cadeneta al aire. Vamos a trabajar puntos bajos de este lado y lo vamos a hacer el primero aquí en este espacio y los demás los vamos a trabajar aquí. Miren que aquí tenemos los espacios donde vamos a realizar los puntos. 1, 2, 3, 4. En total van a ser 31 puntos. Vamos a hacer el primero donde les mostré. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. El siguiente lo vamos a trabajar aquí al lado de la lomita en este espacio. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. El siguiente en el espacio miren cómo van quedando los puntos y aquí ya tenemos los espacios marcados donde vamos a realizar cada punto bajo. Vamos a seguir trabajando hasta llegar al último punto de este lado. Ya estamos finalizando los puntos. Vamos a esconder esta hebra. La vamos a llevar de la parte de atrás aquí debajo de estos punticos y vamos a trabajar los puntos encima y esta puntica después la cortamos. Entonces seguimos aquí realizando punto bajo en el siguiente espacio. En este último espacio. Y miren que ya la hebra quedó escondida también debajo de los puntos. De este lado pueden colocar un puntico de silicona o realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se salga. Y también la pueden llevar el sobrante aquí de la parte de abajo de los puntos. Acá de este lado. Ya completé los 31 puntos, los estamos contando antes de los aumentos. Vamos a trabajar ahora los puntos de este lado, comenzando con el punto de aumento. Vamos a realizarlos de la parte de abajo. Miren que aquí tenemos una hebra, no vamos a tomar la hebra, sino que debajo de la hebra hay otro espacio. Pasamos la aguja y tiene que salir de la parte de atrás, debajo de las lomitas. Miren aquí.
Ahí si abrimos un poquito podemos ver dónde están los espacios. En este vamos a hacer el aumento. Y damos altura al punto a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Realizamos cadeneta al aire y dentro de ese mismo espacio vamos a realizar el otro punto. Entonces estamos trabajando dos puntos dentro del mismo punto y en el centro de esos dos puntos realizamos cadeneta al aire. Vamos a trabajar los siguientes puntos hasta completar un total de 16 puntos. Pasamos la aguja debajo del segundo espacio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16. Miren que salieron de la parte de atrás donde están las lomitas. En este último punto vamos a realizar el aumento como lo hicimos de este lado. Pasamos la aguja debajo del segundo espacio, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y realizamos el punto. Hacemos cadeneta al aire y dentro de ese mismo espacio vamos a realizar el otro punto. Miren cómo nos han quedado las curvas de hermosas. Vamos a trabajar este lado realizando los 31 puntos. Pasamos la aguja en estos espacios encima de la lomita. Miren, aquí lo podemos identificar fácilmente. Realizamos el primero. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Estos puntos no los vayan a hacer muy ajustados. Pasamos en el siguiente espacio, damos altura y cerramos el punto. En el siguiente, así nos van quedando los puntos. Vamos a trabajar hasta completar los 31 llegando a este último espacio. Completé los 31 puntos. Vamos a trabajar de este lado. Iniciamos con punto de aumento. Estos van a ser un poco diferentes porque no los vamos a trabajar debajo de las cadenetas, sino debajo de donde está el punto. Miren que aquí tenemos punto bajo. Miren aquí donde se ve. En la raíz de ese punto o en la base de ese punto es donde vamos a realizar los puntos bajos. Okay. Ubicamos la base del primer punto, miren aquí donde se ve, ahí vamos a realizar el aumento. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Realizamos cadeneta al aire y dentro de ese mismo punto vamos a realizar el otro.
trabajamos el siguiente punto en la raíz del punto anterior, aquí abajito. Damos altura, cerramos el punto, vamos a la base del siguiente punto, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos en el siguiente. Miren que estos puntos nos están quedando largos. Estos van a ser la parte de enfrente de nuestro bolso. Vamos a la base del siguiente. Vamos a completar el aumento de este lado. Aquí ya tenemos la cadeneta de altura y el primer punto de este lado. Entonces aquí vamos a hacer un punto para completar los 3. Cortamos la hebra, sacamos y vamos a hacer el cierre pasando la aguja en el primer punto de aumento que realizamos. Quiere decir que es la segunda cadeneta. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Miren que aquí estamos simulando el punto de altura. Ajustamos que no quede muy apretado. Vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta, de atrás hacia adelante, debajo de la lomita. Tomamos la hebra, la llevamos hacia atrás y aquí ajustamos. He completado el aumento de este lado. Recuerden que al inicio realizamos una cadeneta al aire y un punto dentro del último punto. Entonces teníamos cadeneta al aire y el primer punto del aumento. Para hacer el cierre de la vuelta realizamos el segundo punto del aumento y realizamos el cierre simulando la cadeneta al aire. Entonces aquí ajustamos esta hebra hasta que quede del mismo tamaño de las demás, de esta forma, y escondemos de la parte de abajo de los puntos. Terminamos la vuelta de punto bajo. En los lados trabajamos 31 puntos y en las esquinas realizamos 16, esto sin contar los aumentos. Tenemos una medida de 41 centímetros de largo y 21 centímetros de ancho. Ya tenemos la pieza lista. Vamos a trabajar ahora los laterales. Vamos a realizar un punto deslizado y tejeremos 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a trabajar la primera vuelta de la parte de atrás donde están las lomitas, comenzando en la segunda. Pasamos la aguja debajo de esa lomita y realizamos un punto bajo sencillo debajo de la siguiente. Y aquí en esta última realizaremos un punto. Finalizamos esta primera vuelta y realizamos 5 puntos bajos. Vamos a esconder esta hebra, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y llevamos la hebra hacia arriba. Aquí sujetamos de este lado y la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Realizamos aquí cadeneta de altura,
damos vuelta al tejido, pasamos la aguja 1, 2, 3 en la tercera, realizando un punto bajo en la siguiente, y aquí en la última cadeneta. Aquí hemos realizado 4 puntos bajos sencillos y miren que ya la hebra la hemos escondido de la parte de atrás. Esta puntica al final la cortamos. Aquí realizamos cadeneta de altura y vamos a trabajar la tercera vuelta. Giramos la pieza y comenzamos siempre en la tercera cadeneta, 1, 2 y 3. Realizamos un punto sencillo en la siguiente y en la que sigue. Aquí tenemos 3 puntos bajos, vamos a completar el cuarto punto y vamos a pasar la aguja. Mira que aquí tenemos una lomita y aquí hay una hebra. Pasamos la aguja debajo de esta hebra. Realizamos cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. Vamos a comenzar la cuarta vuelta pasando la aguja en la tercera, completando así 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y el cuarto lo vamos a hacer aquí debajo de la lomita donde está la hebra. Esto nos va a permitir tener unos laterales más rectecitos y nos va a facilitar al momento de colocarlos en el bolso. Cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. Vamos a seguir trabajando hasta llegar a la vuelta número 10. Finalicé las 10 vueltas, vamos a realizar la vuelta número 11 y aquí vamos a colocar la argolla media luna. Realizamos cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. La argolla la vas a ubicar dependiendo del lateral que estés realizando. Si vas a hacer el que va mirando hacia la derecha, pones la argolla de este lado, y si estás realizando el que va a mirar hacia la izquierda, pones la argolla de este otro lado. Dependiendo del lado que estés realizando, así vas a colocar la argolla. Una debe mirar, las dos deben mirar hacia afuera, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. En este caso voy a colocar la que va mirando hacia la derecha. Pasamos la aguja en la tercera cadeneta debajo de la argolla. Realizamos un punto debajo de la cadeneta siguiente y en la que sigue. El cuarto punto lo vamos a hacer debajo de esta hebra. Hemos finalizado este lateral. Te voy a dar las medidas. De largo tiene aquí 12 centímetros y medio y de ancho tiene 6 centímetros. Ya finalicé el lateral y realicé el otro exactamente igual, tiene las mismas medidas y la misma cantidad de puntos. El primer lateral que realices debes cortarlo dejando una hebra de más o menos 1,5 metros, 2 metros. Es mejor que sobre y que no falte. Y el último que realices, ese sí lo vas a dejar con la hebra pegada al ovillo. Mira cómo van ubicadas las argollas media luna, una mirando a la derecha y la otra mirando a la izquierda. Y fíjate que las hebras para realizar la costura la hemos dejado en la parte de arriba en ambos laterales. Vamos a colocar los laterales al bolso. Comenzamos con la hebra que está corta. Vamos a doblar nuestra pieza en 3 partes, dejando para la tapa este lado donde tenemos los puntos bajos largos
que dividen la hebra esta. Miren que en la parte interna no se ve esta decoración. Entonces esta va a ser la tapa de nuestro bolso. Comenzamos colocando el lateral de este lado. Pasamos la aguja en el centro. Miren que aquí tenemos el punto de aumento. Lo vamos a pasar en la cadeneta que está en el centro. 1, 2 y 3 en la del centro. Pasamos la aguja hacia adentro y vamos a reforzar pasando en la hebra que está de la parte de abajo. Tomamos trapillo y deslizamos en la orejita que tenemos en el ganchillo. Aquí hemos realizado el primer punto. Vamos a pasar la aguja en el centro de la cadeneta, tomando las hebras, estas que están de este lado. Aquí realizamos un punto. En la hebra que está acá en la parte de atrás realizamos otro punto. Aquí uno, aquí otro, aquí uno, aquí otro, aquí uno, aquí otro. Vamos a dejar esta hebra en la parte de arriba de este lado. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de esta hebra. Pasamos por las dos. Tenemos dos orejitas en el ganchillo. Vamos a deslizar la primera dentro de la segunda y vamos a dar altura. Tratemos de que estos puntos no nos queden muy apretados para que esta parte no quede encogida. Recuerden que los puntos deslizados tienden a ajustar bastante. Entonces pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y en la hebra que está acá en la parte de atrás. Tomamos hebra, pasamos por esas dos, damos altura, deslizamos la primera dentro de la segunda, damos altura a esta orejita, pasamos en el centro de la cadeneta y en la hebra damos altura y cerramos, pasamos en el centro de la cadeneta y en la hebra de la parte de atrás. Aquí tenemos la última hebra. Vamos a realizar ahora los puntos de este lado. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y en la hebra que está de la parte de atrás. En todas estas hebras vamos a realizar los puntos. Deslizamos, pasamos la primera dentro de la segunda, vamos al centro del siguiente punto y en la hebra de atrás de la cadeneta realizamos punto deslizado, la siguiente, aquí en la última, vamos a subir, realizamos acá, en este punto, y acá vamos a tomar la hebra de atrás y esta hebra, la hebra de atrás y esta que está aquí, la hebra de atrás y esta que está aquí.
Vamos a realizar el último punto para hacer el cierre. Pasamos la aguja en el centro de esta cadeneta y después la vamos a pasar debajo de esta lomita y debajo de toda la cadeneta de este lado aquí. Esto lo vamos a hacer para reforzar la esquina. Entonces aquí pasamos en el centro de la cadeneta, debajo de la lomita y debajo de esta cadeneta. Tomamos hebra, deslizamos por todas, pasamos la primera dentro de la segunda y sacamos la hebra. Miren cómo quedó la costura de este lado. Esta hebra la pueden cortar un poquito más para que sea más fácil esconderla después. Vamos a pasar la aguja en la parte de atrás de esta última cadeneta, miren, debajo de la lomita, y vamos a tomar la hebra y la vamos a llevar hacia atrás. Ahí. Vamos a esconder la hebra aquí en la parte de atrás de los puntos. Aquí al finalizar van a colocar un puntico de silicona o van a realizar una costura sencilla con aguja hilo. Cortan la hebra y esconden la puntica. Así nos ha quedado este primer lateral. Vamos a colocar ahora el segundo. Vamos a colocar el segundo lateral pasando la aguja en el centro de los 3 puntos, aquí donde tenemos el punto de altura. Miren que aquí está 1, 2 y 3. Pasamos en el centro y reforzamos en la hebra que está de la parte de atrás. Tomamos hebra y realizamos un punto. Aquí ya tenemos nuestro primer punto. Vamos a pasar la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y en la hebra que está acá atrás. Entonces vamos a estar usando esta que está aquí, esta y esta. Pasamos en el centro de la cadeneta. Hacemos un deslizado, pasamos en el centro de la siguiente y en la hebra que está de la parte de atrás. Vamos a realizar los 5 puntos de este lado pasando la aguja en la hebra que está de la parte de abajo de la cadeneta. Damos un poquito de altura, pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y en la hebra de la parte de abajo. En el centro de la siguiente y en la hebra de abajo. Realizamos puntos deslizados. La última. Realizamos los puntos de este lado. Aquí tenemos la hebra, pasamos en la parte de abajo
Recuerden que estamos tomando las hebras de la parte de atrás. Y aquí vamos a hacer el mismo cierre que hicimos de aquel lado. Pasamos el agua en el centro de la cadeneta, debajo de la lomita, así. Tomamos la hebra, pasamos por todas y cerramos. Así nos ha quedado el lateral de este lado. No vamos a cortar la hebra, vamos a seguir trabajando puntos deslizados por toda la orilla de la cadeneta. Miren cómo va quedando. Vamos a realizar deslizados de este lado. Vamos a realizar el último punto deslizado. Aquí cortamos la hebra, sacamos y vamos a hacer el cierre. Vamos a pasar la aguja debajo de la última cadeneta. Miren que esta es la cadeneta con la que realizamos el cierre de este lado. Colocamos la hebra y sacamos de este lado. Pasamos la aguja en el centro de esta última cadeneta y de la lomita de la parte de atrás. Tomamos la hebra y la llevamos hacia abajo. Aquí hemos formado el último punto. Mirenlo como se ve. Sacamos un poquito aquí. Y esta hebra la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Ya terminé de esconder la hebra. Les voy a mostrar cómo quedó el bolso. Miren lo espacioso por dentro. Y miren cómo quedaron los laterales. Ya lo que queda es ir acomodando para ir dándole forma. Pero miren que la costura quedó perfecta. Miren los puntos deslizados. Vamos a acomodar el bolso para colocar el broche. Este es el broche que vamos a colocar. Entonces aquí vamos a abrir un poquito. Miren que este es de dientes. Y esta parte la vamos a colocar acá en la parte de abajo del bolso. Entonces comenzamos ubicando la parte de arriba primero, acomodándola que quede en el centro. Vas metiendo la pieza de esta forma.
Ya acomodé el broche y antes de ajustarlo verifiquen que tengan la misma distancia en cada lado. Van a tomar un trapillo, lo van a colocar sobre el broche y van a ajustar con la pinza de esta forma. Miren que aquí quedó bien ubicado. Vamos a colocar la pieza de la parte de abajo y esta es más sencilla porque la vamos a ubicar aquí arribita. Vamos a acomodar nuestro bolso y ella va a encajar en el lugar donde va a ir. Vamos a colocar el seguro. Con la ayuda de una pinza van a llevar la primera patica y la otra la van a llevar hacia el otro lado. Voy a hacer este proceso y ya les muestro. Ya he ajustado la pieza de la parte de atrás. Es un poquito difícil porque hay que hacer bastante fuerza. Entonces con la pinza llevé la patica hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Miren que el seguro quedó bien ajustado. Vamos ahora a colocar el broche. Y miren cómo quedó. Vamos a realizar ahora la asa. Para la asa vamos a tejer 7 cadenetas. Comenzamos con un nudo deslizado. Realizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta va a ser una asa tubular, así que vamos a pasar la aguja en el centro de la primera cadeneta formando una O o un círculo. Tomando la hebra de arriba de esta forma, tomamos hebra y deslizamos por las dos. Pasamos nuevamente la aguja en el centro de la cadeneta tomando solo la hebra de la parte de arriba. Tomamos hebra y deslizamos por las dos. Pasamos en el centro tomando la hebra de arriba, deslizamos por la primera y por la segunda. Aquí no vamos a hacer cierre de vuelta, vamos a trabajar de forma espiral. Y aquí podemos ver la siguiente hebra. Pasamos debajo y realizamos el deslizado. Debajo de la siguiente hebra siempre vamos a tomar la hebra que está encima.